Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Ana María Salazar, ¿Qué tal? bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar Mucho aquí. gusto, Don Jorge Berry, buenas noches. Lío, ¿cómo estás? Gracias. El señor Rex Tillerson, secretario de Estado, arribó esta tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en avión oficial, por supuesto, ahí al pie de la escalerilla, la embajadora Jacobson a recibirlo. ¿A qué viene el señor Tillerson a México, secretario de Estado de los Estados Unidos? Uno, la reunión evidente y oficial, encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de América del Norte, es decir, se va a reunir con el canciller Videgaray y con la secretaria Freeland de Canadá para revisar temas generales, regionales, cooperación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, migración y seguridad. Esto es lo que sabemos, lo que se nos ha dicho. Va a trabajar todo el día de mañana, todo viernes, y probablemente se vaya mañana. Pero aparentemente no es la única razón. Pues mira, hay informes muy peculiares que no han sido difundidos mayormente y tal vez se deba a que pues, los hechos se dieron precisamente al día siguiente del informe del presidente Trump, que se llevó pues, los titulares junto con otras muchas cosas que están pasando en Washington. Pero se supo que la semana pasada, y se supo a través de las agencias de noticias soviéticas, y TASS en específico, recogió la nota Reuters, y publicó que las tres cabezas de los servicios de inteligencia rusos, el SBR, que es la que maneja el contraespionaje internacional, el GRU, que es el brazo militar de la inteligencia rusa, y la FSB, que es la sucesora de la KGB. Todos estuvieron en Washington. Y en Washington se reunieron, por lo pronto, se sabe con seguridad, porque lo menciona TASS, con Mike Pompeo, el director de la CIA, y con Dan Coats, el director de inteligencia. No se sabe los temas, de qué hablaron. Lo que sí se sabe es que para que pudiera entrar el primero de estos personajes, hubo que tramitarle una visa especial, puesto que estaba en la lista de los non gratos por su participación en los acontecimientos de Ucrania. Entonces, precisamente Rex Tillerson, a quien usted ve en la pantalla, fue quien tuvo que firmar esa autorización, porque solamente él la puede dar. A lo mejor eso quiere decir que Tillerson sabe a qué fueron, y no sé qué tanto puede influir en este documento que recibió Tillerson de parte de algunos senadores pidiéndole que hablara con México para que blindaran nuestra elección contra la posible intervención rusa. Además de ese tema que menciona Jorge, sí, yo creo que los temas de seguridad van a ser primordiales, porque los temas de seguridad que trae Estados Unidos con México no es que estén cambiando, pero podrían estarse agravando, y hay que recordarle al auditorio que ya en unos meses no vamos a ver ni visitas de secretarios de Estado a México, ni visitas de secretarios o del gabinete del presidente Peña a Estados Unidos, porque están en medio del proceso electoral. Entonces esta probablemente es una de las últimas reuniones a ese nivel que van a tener ambos países, bueno, los tres países, porque también Canadá está involucrado, en donde se va a hablar de esos temas que no necesariamente se hacen públicos. Entonces se habló de la posibilidad, y tú lo mencionaste el martes cuando estábamos hablando sobre el discurso de Donald Trump, la posibilidad de tener estos aguaciles aéreos. Se está hablando de recrear un grupo de coordinación sobre los temas de seguridad, y como ustedes saben, esos grupos han existido antes, aquí lo van a hacer como lo van a formalizar. Yo creo que el nuevo secretario de Gobernación también está en cierta forma, va a hacer presencia y poner sobre la mesa su perspectiva de cuál debe ser la relación bilateral con Estados Unidos en este momento, a diferencia de Osorio Chong. Claramente el tema de la inmigración centroamericana, cómo cruza México tratando de entrar a Estados Unidos, también va a estar sobre la mesa. Entonces los temas de seguridad, como quiera que... el tema de los opiácidos, el opio, la heroína de Guerrero, esos van a ser los temas, ¿sí? Y por eso está aquí la señora Nielsen, que es... Claro. ¿Quién acompaña a Tillerson? Homeland Security, sí, que la es titular la señora Nielsen. ¿Y alguien más que sepamos o gente del Departamento de Estado? No.
Hasta ahí sabemos de gente de alto perfil. Sí, y sí ha habido muchas discusiones de por qué no se están haciendo públicas, cuál es la agenda, y nunca la agenda de seguridad se hace pública completamente. A mí me sorprendió que se filtrara este tema de los alguaciles aéreos, porque al filtrarlo casi se le vuelve imposible al gobierno mexicano llegar a un acuerdo, ¿no? No tuvo que salir a desmentir el sí, canciller claro, Videgaray al decir que no había un acuerdo, cambio, no había, bueno, que no había un acuerdo, y luego salió a salir el Renato Sales a decir, pero no están armados, traen estas armas que son como tasers, ¿no? Entonces, yo creo que me sorprende que hasta la fecha no ha habido un acuerdo sobre eso, porque desde la óptica de Estados Unidos, pues sí, el tema, ahí hay una debilidad en términos de qué podría suceder en un vuelo. Pero el hecho es, no conocemos la agenda en detalle, no nos han dicho cuáles son los temas, no nos han dicho el día de mañana cómo está el programa de reuniones, si participan otros miembros del gabinete, si va a estar el secretario de Economía, si va a estar el secretario de Gobernación, apuntabas tú, etcétera. Sí, tiene que estar el secretario de Gobernación. Yo creo que esto va a ser, si viene la secretaria de Homeland Security, obviamente tiene que estar el secretario de Gobernación. No quiero ir a la pausa sin retomar lo muy importante que mencionaste al principio. O sea, yo no tengo antecedentes de las cabezas de la inteligencia y la seguridad nacional rusas visitando Washington. No sé si exista. Y el silencio oficial. Porque esto lo dieron a conocer en Moscú. Sí, y en Washington se enteraron de rebote, como muchas otras cosas. Todas las reuniones de Trump con los rusos se dan a conocer allá. Sí. No, y quienes están presentes, que generalmente son de agencias rusas, o sea, son fotógrafos, son representantes de los medios. En Estados Unidos hay como un silencio sobre esto, ¿no? Hay un silencio y sí crea muchas sospechas, que está muy relacionado a cómo va la investigación de Russiagate en este momento, en donde seguramente el presidente de los Estados Unidos va a tener que dar, o lo van a entrevistar o va a tener que dar testimonio. Bueno, no te adelantes porque vamos a abordar este tema, el del memo, el polémico memo, que todo parece indicar que se va a liberar mañana. Lo van a soltar mañana. Lo cual va a causar, me parece, me atrevo a decir, una confrontación severa entre la Casa Blanca y el Buró Federal de Investigaciones. Y el Departamento de Justicia también. Gravísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos justo con este memo y con las reacciones a lo que le transmitimos aquí el martes pasado, el State of the Union. ¿Cómo recibieron los medios? ¿Cómo recibió el público? Ya hay algunos datos y algunas mediciones preliminares sobre lo que dijo Trump el martes. ¿Cómo lo recibieron? ¿Le creyeron? ¿No le creyeron? Mensajes, volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Transmitimos el discurso el pasado martes del presidente de los Estados Unidos, su comparecencia ante sesión conjunta del Congreso, representantes y Senado, y bueno, lo escuchamos completo, un discurso largo, no el más largo de la historia, importante subrayarlo, el tercero según las mediciones y la estadística. 90 minutos habló el presidente Trump. ¿Cómo fue recibido por el público en general y por los medios? Bueno, con un alto nivel de aprobación entre los republicanos, hay que decirlo, cercano al 80%, y entre la población en general, por ahí del 47, 48% de aprobación. O sea, no le fue mal. Considerando cuál es el nivel de aprobación de Donald Trump y el hecho de que había mucho nerviosismo
de que pudiera poner sobre la mesa temas que podrían crear un poco de pánico o susto. Por ejemplo, lo de Norcorea sí fue muy contundente, pero no dijo que va a atacar a Norcorea esa noche. No se salió de NAFTA. No dijo que México va a pagar el muro, pero que sí va a haber un muro. No dijo que abiertamente que iba a hacer una guerra comercial con China. O sea, había como mensajes medio encriptados ahí, pero la verdad es que en términos de propuestas, como tradicionalmente lo han hecho los presidentes en estos discursos, que son un listado de propuestas nuevas, no hubo nada nuevo, nada. El tema de que iban a buscar que se redujera el costo de las medicinas de Estados Unidos me pareció interesante. Yo creo que eso fue lo más de las medicinas. Sí. Yo estoy con Melania, yo sigo sin creerle. La verdad es que lo que vimos fue al Trump de teleprompter. Sí, bueno, claro. pues ese es razonable, Sí, ese normalmente es razonable y habla con voz baja. Lo vimos Mesurado, hace un año sí. en el mismo discurso, lo vimos hace poco en Davos. Este que está en la pantalla, ya lo quitaron, pero era el de hoy en la mañana. Sí, Hay como una cumbre, le pusieron un retreat. Un retiro. Sí. Un retiro de los señores republicanos. Como lo que hacen Legisladores. los, Sí, los como de aquí, sí, ¿no? Exacto, hacen su retiro de planeación estratégica, de agenda legislativa y se fueron los ¿Cómo van a republicanos. destruir sistemáticamente la democracia estadounidense? Ahorita vamos a hablar de eso, me parece muy interesante. Y fue Trump, y ahí estuvo con Ryan, con Mitch McConnell, con los de la Cámara Baja, en fin, el Senado. Pero ¿sabes qué? Donald Trump no se pudo aguantar, o sea, se levantó esta mañana y en ese discurso dijo, fue el discurso más visto en la historia de los Estados Unidos. Y fue de los más bajos. Y es falso. No le fue mal, ¿eh? Tiene una audiencia medida ya, es lo que trae CNN y el New York Times, del 62% de la audiencia. Pero el récord lo tiene, para mi sorpresa, George Bush hijo, claro, después del 9/11, claro, que era muy esperado después de los atentados, Sí. y él tuvo récords de audiencia superiores al 68%. Claro. Es decir, lo superó. Obama en su primer año tiene uno muy bueno, Sí. de cerca del 67%, arriba del de Trump también, pero luego Obama se va para abajo. El último de Obama es del 30% de la audiencia, ya no capturaba al público no, porque todo el mundo estadounidense. estaba poniéndole atención a la campaña. a las pues, ya campañas estaban electorales. Así es. Pero es esta necesidad de Donald Trump de tener que mentir innecesariamente. Sistemáticamente. O sea, es una cosa sistemática. O sea, yo cuando él tomó posesión era el más grande en la historia de Estados Unidos. Pues no es cierto. Era mucho más grande que el de Obama. Pues no es cierto. Y por Bueno, mucho. acuérdense, y lo vuelve a citar hoy el New York Times, Sí, claro. la controversia aquella de las fotos Sí. en el Washington Post en primera plana de el mall, toda la explanada frente al Capitolio, poblado por cientos de miles de personas en la toma de posesión de Obama en el 2008. Sí. Ahí estuvimos cubriéndolo y transmitiéndolo. Y cuando la toma de posesión del señor Trump, que se ve pues sensiblemente más pobre la asistencia, ¿no? Por Porque supuesto, estaba pero lloviendo. es que no para ahí. Porque Sí. el asunto es que el señor Trump, para su toma de posesión, obtuvo contribuciones multimillonarias. Juntó mucho más de lo que juntó Así es. Obama. Sí. Y el costo de sus eventos pues, fue mucho menor. Digo, el concierto de Trump costó $3 porque fueron Sí, sí. una banda de secundaria. Sí, Y todo el mundo está nada preguntando, más. ¿se fue ese dinero? No ¿Y hubo dónde grandes quedó el dinero? Sí. Y Y nadie no han explica, dicho. y no Y ya hace explica. más de un año no han dicho. Entonces, son estos temas que le quita credibilidad a Trump innecesariamente. O sea, esta necesidad de estar asegurando que él es el más grande, que es el más importante, que es el mejor. Que es un genio. Que es un genio. Y eso le No ha dicho que quita- es el más guapo, pero yo creo que está convencido. Ah, no, Pues, Sí. a ver... Oye, vi la entrevista. No, sí. ¿Vieron la entrevista de Stormy Daniels? ¿Qué cosa? Vi sí, un claro. bite que Sí, no. es verdaderamente A ver, patética. Bueno, usted no lo es que sea dice. patético, no es que sea patético, dices tú, ¿en qué mundo estamos? En donde le preguntaron de cómo son las joyas de la corona de Le Donald pusieron Trump, las ¿no? zanahorias. Ay, sí, no, es que Qué horror. eso sí es Solo en Estados Unidos pasa eso. Y entonces Melania Pero no responde nada. Dice. no puede. No puede, pues tiene firmado un ¿Y non-disclosure. entonces a qué va la entrevista? Es una cosa verdaderamente a cobrar. insólita, ¿no? No, pues ella quería cobrar antes, ¿sí?
ella se quiso hacer famosa antes y no le querían pagar. Le damos el contexto porque luego los que estamos de este lado hablamos de cosas que suponemos que usted nos entiende. Stormy Daniels es esta actriz de porno. Persona, no le vamos a poner calificativos, que se gana la vida en eso y que fue acusada, señalada y ahora todos creemos que es cierto y verdadero porque pues le pagaron ni más ni menos que la cantidad de 135. Sí. $135,000 en un acuerdo con los abogados del señor Trump por guardar silencio y no contar nada. A nadie le pagas si no hay sustento en la historia, ¿no es cierto? Y está documentado que los abogados de Trump hicieron una cuenta, hicieron una empresa entera en Delaware. Sí. Nada más para de ahí sacar los cheques para pagarle a esta mujer. El estado de Delaware en la Unión Americana es famoso porque su legislación y su reglamentación fiscal es mucho más blanda y mucho más omisa, permisiva, digamos, que en otros estados de la Unión Americana. Se valen más cosas, ¿no? Entonces, se lava ahí mucho. Siguiendo contextos, ella decide empezar a hablar y ya empiezan a salir varios medios de comunicación a decir, nosotros sabíamos de esta historia, pero la señora no nos quiso dar la historia porque quería dinero. Pero claro. Es que ella dio una entrevista sobre todos estos temas en 2013. Sí. Esa entrevista está grabada, está... Sí, porque de cuándo es el affair es mucho más viejo, ¿no? No es durante la campaña. No. Durante la campaña es cuando le pagan para que se calle. Ah, bueno, por eso, pero el affair data de la década pasada, creo, ¿no? Tenía 3 meses de edad Barron. Que tiene 10 años, me parece, ¿no? El hijo de Melania. Entonces, por eso explica la cara de Melania y el enojo de Melania y el pobre. Es correcto. Sí. Estaba embarazada y dio a luz del hijo entre Melania y Donald Trump, mientras sostuvo la relación y el affair con esta estrella de cine. Entonces ese tipo de nota, si hubieran imaginado con Bill Clinton, bueno, pues fue una nota... Pero a ver, hagamos una comparación ahí rápida, porque dice, la justicia ahí que se llama a sí mismo tan apegada a derecho, tan respetuosa de la ley y todo, resulta que a Bill Clinton casi es desaforado, destituido. Claro, era un presidente en funciones y los hechos, según narra la crónica, sucedieron en la Casa Blanca. Mintió sobre esa relación. El problema no fue que tuvo la relación, sino mintió sobre la relación. Que dijo que nunca hubo sexo con la señorita Lewinsky. ¿Se acuerdan? I never had sex with... Entonces, el problema de Bill Clinton fue que mintió. There was no sexual relationship with this man. Y entonces... Parado en la Casa Blanca. Y luego, pues... la evidencia demostró lo contrario. Depending what the meaning of is. Sí. Entonces, bueno. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tema candente y central, que es este memorándum preparado por republicanos en el Congreso, que habla de la investigación del FBI y del Russia Gate, haciendo implicaciones verdaderamente graves y que aparentemente va a ser difundido, publicado, con la autorización del presidente el día de mañana. Mensajes, volvemos. ¿Cuál es esta batalla política y ahora también con graves implicaciones judiciales entre el FBI y la Casa Blanca? Un señor representante en el Congreso, un señor que se llama Devin Núñez, que es un republicano, redactó un documento de 4 páginas, según se ha difundido por ahí. Redactaron sus ayudantes, él no es capaz de redactar una. Bueno, tú. En el que pretende acusar o sostener pruebas de que el FBI abusó en la investigación del Russia Gate, que se metió donde no debía, que violó la ley al investigar cuentas que no estaban autorizados, etcétera, etcétera. El documento pretende sentar bases para desacreditar la investigación que el FBI y el gran jurado, la Comisión Especial,
bajo el mando del señor Robert Mueller, está haciendo sobre los vínculos de la campaña del señor Trump y espías o la inteligencia rusa. Hoy existen preocupaciones serias y esto lo ha dicho el FBI, de que ese memo contiene omisiones a hechos materiales que comprometen la exactitud del informe. Es decir, pero además compromete sistemas de operación. Exacto. De la seguridad nacional. Eso es lo que más preocupa al FBI, de que hecho si se publica este documento, déjame ponerte en contexto, este tipo de documentos que se están hablando, cuando se manejan y se lo dan al Senado, hay cuartos especiales para el manejo de estos documentos. Las personas que accesan a estos documentos tienen que tener veto de seguridad. Hay un compromiso de que se va a guardar la información secretos por razones de seguridad nacional. ¿Y qué deciden? Agarran estos documentos donde hacen más que nada tiene que ver cómo filtraron la embajada rusa, cómo infiltraron a algunos funcionarios rusos, y cómo los estaban dando seguimiento. Cómo van con un juez que autoriza por el Departamento de Justicia, el señor Rosenstein, que espíe a un señor que se llama Carter Page. Y todo el argumento de ellos es el siguiente. Como violaron el debido proceso de Page, aparentemente, es lo que están argumentando. Pero hay un juez que lo autoriza, entonces Exacto. No hay violación. Entonces, toda la investigación está basada inicialmente en un proceso que no debería haberse iniciado. El argumento es que el juez que autoriza que graben y espíen a Carter Page por más de un año, si no me equivoco, año y medio, no tenía toda la evidencia sobre la mesa que le... Pero el problema central es este. Ellos atribuyen la autorización de este permiso para espiar a Carter Page a la existencia del expediente famoso de Christopher Steele. Exactamente, sí. Que es un periodista británico. Un periodista espía. Ex espía británico que dice que Carter Page fungió en servicio a los servicios de inteligencia rusos. Nada más que hay un problema. La primera vez que se autorizó el espionaje del señor Page, Christopher Steele no había escrito nada. Sí. Es previo. Es previo. Porque lo tenían bajo la mira, porque tenía contactos con espías. Siguiendo, claro. Pero con uno que estuvo en la cárcel, por favor, estuvo en la cárcel por espionaje. Y lo tenían detectado que se reunía con él. Entonces lo empezaron a espiar. El juez, con toda razón, lo autorizó. ¿Por qué el Comité de Inteligencia de la Cámara vota a favor del memorándum? Solamente los republicanos. Y los republicanos votaron a favor porque quieren desacreditar a Mueller. Porque quieren decir hay una violación flagrante al debido proceso. Y eso ellos piensan que le va a quitar credibilidad a Mueller o por lo menos justificar que Donald Trump lo despida. Eso es un poco la idea. En términos de quitarle credibilidad a la investigación, yo creo que al contrario lo va a fortalecer. El problema es que el daño que le hace al FBI, su capacidad de seguir investigando, sí es grave. Y dos, están mintiendo. O sea, lo que dijeron los demócratas es que este documento no está basado en la información, no está sustentado en la información que proporcionaron. Y dos, lo que se aprobó cuando decidieron publicar el documento, hacerlo público y llevarlo al presidente para que le diera el sí, lo cambiaron. Lo modificaron. Bueno, de hecho, hoy dicen una vez que ya estaba votado. Exactamente. Hoy esa es la queja, que lo editaron, le hicieron correcciones y modificaciones. Y que no es cierto, según los demócratas que han podido ver los documentos. Y ninguno de los republicanos, o sea, nadie ha podido ver estos documentos, estos reportes, porque es un memorándum de 4 hojas, pero tiene ¿los ha visto reportes. El presidente Trump? No. Sí, ¿cómo no? Claro que lo ha visto el presidente. No, el memorándum sí. A ese me refiero. Sí, pero no, es que el memorándum está basado en archivos y todo. Esa parte no lo vio el presidente. Pues claro que no, el presidente. ¿Tú crees que el presidente lee un documento de 100 páginas? No, tiene que ver, es que lo están investigando por eso. El problema es que Devin Nunes tampoco. Es que ese es el tema. El autor del documento tampoco leyó el dossier, que es lo que le llaman the underlying document, o sea, en lo que se basan los argumentos. Sí. Pero es un clásico sofisma si las conclusiones no tienen sustento en los argumentos. Claro. Aquí el tema es que el número 2 del Departamento de Justicia, el señor Rosenstein, que autoriza que el juez, que da la investigación para que el juez emita la orden de continuar investigando. De continuar investigando, de espiar y de grabar al señor Carter Page,
al día siguiente de que estuvimos aquí el martes, el presidente le mandó un mensaje de, ¿está usted en mi equipo? Sí. Nuevamente doblegando el tema de el Departamento de Justicia pegado a derecho por encima de la lealtad política, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó con Mr. Comey? Sí, con Comey. Ahora, eso se supo hoy, pero ocurrió antes, ¿sí? Sí. Lo de está usted en mi equipo. Y ocurrió precisamente porque Rosenstein, junto con Wray, el nuevo director del FBI, fueron a ver a Trump a decirle, oiga, están los republicanos del Congreso pidiendo acceso a documentos que no les podemos dar. Sí. Porque son confidenciales. Confidenciales. Y están en curso de una investigación. Entonces, ayúdenos, dígale a Paul Ryan que no nos estén pidiendo eso. Y los mandó a volar. Entonces, y Paul Ryan también los mandó a volar. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Están tratando de desacreditar la investigación en contra del presidente. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Qué éxito? Yo no creo que vaya a ser mucho, excepto en aquellos, porque yo he estado viendo los tweets y he estado viendo aún tweets que se mandan aquí a México, es desacreditado el FBI, desacreditado todo el sistema de justicia de Estados Unidos. Y yo no cuando uno piensa, aquí lo que están cuestionando es la orden judicial y por qué se investigó a una persona, una de las personas que permitió que se investigara a todos los demás. Pero eso ¿qué estás queriendo decir? ¿Que el daño es menor? No, pues ellos quieren decir que desacredita toda la investigación. Aquí lo que está sucediendo es que no cambia el hecho de que el presidente Donald Trump despidió a Comey y está llevando una serie de actos en donde está obstruyendo la justicia. Bueno, más allá del tema se está construyendo un caso de delito, que por cierto es el que tiró a Nixon, de obstrucción de la justicia. La que mejor me cae de toda la administración, que es Hope Hicks, se va a ir al bote. No, y también ella ya está involucrada en todo por eso. Se va a ir al bote, es lo que estoy diciendo. Ella se va a ir al bote. La directora de comunicación de la Casa Blanca. El día de mañana tendremos información de si este memorándum fue difundido, de si el presidente autorizó su difusión. Insisto, creo que causaría una confrontación severa. Están hablando que va a renunciar el director, posiblemente renuncia el director del FBI. Lo cual sería gravísimo. Sí, desmintió ya el FBI esa versión, pero sí, digo, ante este tipo de cuestionamientos que va a haber dentro del FBI, sí hay el problema del director del FBI que ya no tiene credibilidad de poder manejar las investigaciones. Hay una editorial de New York Times que yo creo que vale la pena revisar el día de hoy, que habla de que como se equivocó Nixon en ese curso de acción al quitar al investigador especial. Eso fue lo que lo tronó. Dice que esta administración podría estar cometiendo los mismos errores al desacreditar y al acusar la imparcialidad del FBI en esta investigación. Archibald Cox. Sí. Archibald Cox. Nos vamos. De hecho, vamos a hablar de este tema en El Mundo Según Trump y cómo los rusos están tratando de influenciar que este memo que estás mencionando tú, pues que se haga público. Y tienen un hashtag que se llama Release the Memo, que lo están empujando troleros rusos. Entonces, eso y mucho más vamos a hablar. Si alguien tiene duda de que los rusos están... Sí, en El Mundo Según Trump. Don Jorge Berry, gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Gracias, Ana María. No se pierdan, Ana María, en media hora más aquí con todo este resumen. Gracias a usted. Muy buenas noches.